Mi nombre es Susana Belmares y hoy estoy frente a ustedes para contarles un testimonio de vida. Un testimonio que aunque vamos a hablar de muerte, pero vamos a hablar de vida también. Porque hay vida después de la muerte. Y le doy gracias a Dios por haber sido tan misericordioso y tan amoroso en este episodio tan doloroso de mi vida, que es la muerte de mi hijo Ángel a la edad de 20 años. Y voy a contarles esa historia que para mí es muy personal. Son momentos muy íntimos, pero los quiero compartir con ustedes, porque yo sé que de alguna manera este testimonio te puede ayudar a ti que has perdido un ser que amas, que has perdido un hijo, tu madre, tu padre, hermano, hermana, un ser que has amado mucho. Yo sé que este testimonio te va a abrir un panorama diferente de quién es Dios. Un 2 de febrero fue el último día que yo vi a mi hijo vivo. Y lo vi, recuerdo muy bien que ese día tomé su cara y lo despedí con un beso en la frente y le dije: hijo, te quiero mucho y Dios te ama mucho. Y me dijo: mamá, yo lo sé. Y le digo: hijo, recuerda que cuando estés pasando por un problema difícil, clama a Dios y Él te va a ayudar. Y me dijo: sí, mamá, está bien. Y lo agarré, recuerdo que agarré su cara y me acerqué a él y le di un beso en la frente y me despedí de él. Y vi como él me dijo: hasta mañana, mamá, te veo mañana. Le dije: que Dios te acompañe. Y dio la vuelta en su carro Honda negro. Y yo lo vi cómo se iba alejando. Le dije: Señor, cuida mucho a mi hijo, te lo encargo mucho. Sin saber que era el último día que yo había tenido el privilegio de abrazar, de besar a mi hijo por última vez. Al día siguiente, a las 11:10 de la mañana, mi hijo tuvo un accidente automovilístico y falleció al instante. Yo me enteré hasta las 3 de la tarde de su fallecimiento. Y el martes, ya 4 de febrero, le dije a mi hijo Poncho, le digo: hijo, yo quiero ir a ver a tu hermano a la funeraria. Y me dijo: mamá, no vayas porque tú no vas a poder con ese dolor. Le dije: sí, sí lo voy a soportar porque Dios está conmigo. Recuerdo que llegamos ese jueves, era un jueves, a las 10 de la mañana. Llegamos a la funeraria y ya nos pasaron a un saloncito. Recuerdo que era un salón chico, rectangular, y al fondo estaba una camilla. Y mi hijo estaba ahí, recostado en esa camilla, con una sábana azul cubriéndolo hasta el pecho y su cara descubierta. Yo cuando lo vi corrí a abrazarlo y mis hijos venían atrás de mí y todos llorando. Yo me abracé del cuerpo de mi hijo y recargué mi cabeza en su pecho y yo lloraba. Para mí era que mi mundo se estaba derrumbando porque mi hijo estaba ahí sin vida, un cuerpo que me había abrazado, que yo había sentido el calor de aquellos brazos. Su cuerpo ya no tenía calor, ya no tenía ese calor que venía de él, esas caricias tiernas que él me hacía. Recuerdo también sus abrazos y ese calor que él me transmitía cada vez que me abrazaba y me decía: cómo te quiero, mamá. Y yo estaba recargada en ese cuerpo inerte,
de ese cuerpo frío. Y estaba llorando, sentía mi corazón desgarrado. Y cuando yo estaba recargada en su pecho, de repente vino una voz a mi mente que me dijo, él no está ahí. Y yo me quedé, y yo seguí llorando y yo pensé que era mi imaginación, que era yo misma que quería darme ánimos de que él no estaba ahí. Pero no, esa voz volvió a mí y me dijo, tócalo y él no está ahí. Tócalo y él no está ahí. Recuerdo muy bien que vi mi mano, hice así, me incorporé y toqué su pecho y se oyó un cuerpo vacío, donde no había nada. Y esa voz me dijo, ¿ya ves? Él no está ahí, él está conmigo. Cuando yo oí esa voz que seguía hablándome, me incorporé y de repente algo sobrenatural pasó en mí, porque yo dejé de llorar. A pesar de tener a mi hijo ahí tendido enfrente de mí, yo dejé de llorar. Y algo empezó a cambiar de repente en mí. Es como si mi mente hubiera sido transformada, como si hubiera abierto un panorama diferente ante mí, teniendo a mi hijo tendido enfrente de mí. Yo había dejado de llorar y simplemente me incorporé y dije, es cierto. Dije, él no está ahí. Y lo volteé y me dirigí a sus hermanos y dije, él no está ahí, porque eran las últimas palabras que a mí me habían dicho. Él no está ahí, él está conmigo. Fue algo tan sobrenatural ese momento, porque invadió una paz. Me invadió una paz desde mi cabeza hasta mis pies. Mi corazón se llenó de una paz sobrenatural. Y ahora entiendo. Ese día yo entendí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿qué entendimiento es? Que una madre deje de llorar cuando tiene a su hijo tendido enfrente de ella. ¿Cómo puedes dejar de llorar si ahí estaba tu hijo? Aquel que tú llevaste en tu vientre, aquel que tú cargaste, que tú abrazaste, que enseñaste a caminar, a comer durante 20 años. Ahí estaba. Y yo ya sentí esa paz, ese dolor desgarrador. Yo no lo estaba sintiendo ya. Simplemente esa paz empezó a invadirme. Y yo empecé a mirar a todos y les dije, él ya no está aquí. Este solamente fue el estuche que Dios le prestó para que él viviera en este mundo. Pero él está en otro lado. Está vivo, pero está en otro lado. Solamente el que ha pasado por esto puede entender el dolor que uno puede sentir, pero cuando viene esa paz de Dios, tu pensamiento, tu corazón, algo, tus emociones, todo es transformado. Y no voy a decir que no me dolía. Sí me dolía, sí lloraba, sí lo extrañaba. Pero ya no era ese dolor desgarrador, era solamente un dolor de saber que ya no lo iba a ver, que lo iba a extrañar, pero no ese dolor que desgarra, que hace que tu alma sea quebrantada como pasada por fuego. Ya no era eso, eso se había acabado. Siempre estaba la tristeza de no volver a sentir los besos, los abrazos de mi hijo y aquellas palabras de te quiero más. Te quiero más. Eso se había terminado. Pero yo tenía paz en mi corazón. Tenía mucha paz porque sabía que mi hijo había pasado a un mejor lugar. Toda esa paz que Dios me dio me sirvió para todo el proceso tan largo de su preparación para su sepelio. Porque él falleció el día 3 de febrero y lo enterramos el 14 de febrero.
Pero todo ese transcurso, en todo ese transcurso, la paz que Dios me había dado ese día, que yo no sé cómo el Señor me la dio, ahí estaba acompañándome. Hasta el momento en que yo deposité el cuerpo de mi hijo en la tierra, porque la tierra es, y en polvo se convertirá. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Así fuimos creados de la tierra. Y ese fue un episodio muy sobrenatural, donde Dios me demostró su amor. Pero vino otro, porque durante esos 6 meses yo estaba delatosa con Dios, diciéndole: Señor, pero ¿cómo está mi hijo? Como si Dios tuviera que venirme a contestar a mí: oh, tu hijo está muy bien. Yo era un clamor con el Señor: Señor, ¿cómo está mi hijo? ¿Y cómo está mi hijo? Y yo creo que mire, vinieron gentes de diferentes lugares a decirme: Susana, hermana Susana, vengo a decirle que el Señor me habló y que me dice que su hijo está bien, que su hijo está bien, que está con él. Y son personas que no sabían que yo me la pasaba preguntándole eso al Señor: ¿dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi hijo? ¿Y cómo está mi hijo? En ese transcurso pasaron 6 meses y mi hija, la más chica, tuvo una visión y vio un ángel. Y estaba bien contenta ella y me dice: mamá, vi un ángel. Y le digo: ¿de veras, mi hija? Sí, mamá. Y me lo describió como era ese ángel tan hermoso. Y le dije: mi hija, te voy a decir una cosa. Cuando vuelvas a ver ese ángel, pregúntale si ha visto a tu hermano, que si él sabe dónde está tu hermano, y a ver qué te dice. Me dijo: sí, mamá. En ese tiempo mi hija tenía 8 años. Y ese mismo día que pasó eso, en la noche, mi hija tuvo un sueño donde ese ángel vino a visitarla otra vez. Entonces mi hija se acordó de lo que yo le había dicho y le dijo: Ángel, tú has visto, tú sabes dónde está mi hermano Ángel. Y dice que el ángel extendió su mano así, hacia un lado, y apareció un río, había un árbol. Dice mi hija que había muchas cosas verdes y flores, y que en medio de ahí apareció su hermano con un vestido blanco. Mi mamá dice: trae un vestido blanco como una bata, agarrada de la cintura con como a un cordoncito, y hasta abajo, dijo, no le alcanza a ver los pies, pero lo traía hasta abajo, dijo. Pero algo bien raro, dice mamá, en sus brazos él traía un bebé, me dijo, un niño, dice, grandecito ya, me dijo, y me lo traía envuelto en algo blanco, como una cobija blanca, y lo tenía así, me lo mostraba. Entonces yo lo veía y él volteaba conmigo y me enseñaba al niño. Y en eso, mamá, desperté. Y cuando mi hija me dijo eso, dije: ay, Dios mío, ¿quién será ese niño? ¿Ángel querrá decirme algo con ese niño? ¿Quién es ese niño? Así pasó una semana. A la semana, pues yo seguía pensando en qué dije: ¿mi hijo dejaría un hijo? No, dije, yo ya me hubiera enterado, pero no, o sea, no era posible. Entonces pasó una semana y llevé a mi sobrina, fuimos a Norco, yo y mi sobrina Patti y mi hija en el carro, íbamos las 3. Y mi sobrina Patti era la prima de mi hijo, con la que siempre se juntaba él, que siempre estaba con ella. Ellos dos eran uña y mugre, como se dice, tenían una conexión muy grande entre los dos. Y ese día me dijo, yo iba manejando y ella iba a un lado de mí, al lado del pasajero, y en eso me toca el hombro, me dice: tía, ¿ya te platicó mi mamá el sueño? Su mamá es mi hermana. Y le dije: no, mija, ¿de qué? ¿No te dijo que había soñado con el ángel? No, hija, ¿qué pasó? A ver, platícame. Mira, tía, resulta que yo estaba y en eso vino el ángel, me dice,
y me dijo, Chiles, porque de cariño él le dice Chiles. Chiles le dice, ya conocí a mi hermano, a mi hermanito. Acá está conmigo. Y luego ella le dijo, no, Ángel, estás equivocado. Tu hermano Poncho y tu hermano Hino no se han muerto. Y le dijo, sí, sí, Chiles, ya conocí a mi hermanito. Entonces me dijo ella, tía, me dijo, ¿tú tuviste algún hijo? Me dijo, o algo que se te hubiera muerto. Y entonces yo me agarré llorando. Le dije, sí, antes de mi hijo Hino, yo perdí un niño de 5 meses, pero nadie, era algo que casi nadie sabía, porque en ese tiempo yo estaba en Rosarito, estoy hablando hace como 20 años, y me dijo, tía, ¿tú lo perdiste? Sí, le dije, tenía 5 meses, dijo, le dijo, y ahora entiendo el sueño de mi hija con ese bebé, y el sueño de mi sobrina era Nuno. Ese niño que mi hijo tenía en sus brazos era mi hijo de 5 meses que yo había perdido. Porque cuando mi hija me describió al niño, me dijo, mamá, era un niño güerito con su cara redondita, dice, y Ángel me lo enseñaba. Y pues ella no sabía quién era. Y yo recuerdo que cuando yo perdí ese niño, en Rosarito me hicieron la cesárea para sacarlo porque ese niño no había podido expulsarlo. Mi comadre en ese tiempo me decía comadre, la doctora, porque era muy amiga mía, y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que quieres ver al niño, pero no te lo voy a enseñar porque va a quedar muy fija esa imagen de ti, no quiero, pero te lo voy a decir. El niño es muy blanco, me dijo, cachetoncito, me dijo, y está muy bonito tu hijo, me dijo. Y eso vino a mi memoria cuando mi sobrina me platicó. Fíjense cómo Dios, de 2 sueños, de 2 personas, me vino a traer esa paz de saber que mi hijo estaba con él. Y aparte, ese niño que yo había perdido de 5 meses. Y yo con esto le hablo a aquellas personas que han perdido niños antes de que nazcan, que sus bebés están en el cielo también. Y que sus bebés siguen creciendo. Y que sus bebés están esperando para el día que cada uno de nosotros partamos. Ahí están. ¿Por qué? Porque mi sobrina y mi hija no sabían de ese niño. Y me dijo que Ángel, mi hijo, le dijo a ella que ese era su hermanito. Que ese niño era hijo mío. Y yo con esto le quiero dar un testimonio. Que sí hay vida después de la muerte. De que Jesús nos ofrece esa promesa de vida después de la muerte. En la palabra de Dios, en Juan 11, dice, y Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta promesa es para todos. Y por eso yo les digo, y por eso titulé este video, hay vida después de la muerte. Porque ahí estaban mis 2 hijos juntos. Cuando ni nadie sabía de mis allegados que yo había perdido ese niño de 5 meses. Y Dios se manifestó de una manera tan sobrenatural en mi sobrina y en mi hija, como para decirme, ¿sabes qué? Ya no me preguntes que si tu hijo está bien, que dónde, porque ya te di una prueba de que tus hijos están bien y están conmigo. Y desde ese momento jamás volví a preguntarle al Señor dónde estaba mi hijo y cómo estaba. Terminé con eso, porque Dios fue tan bueno y de una manera tan sobrenatural. Él me mostró que ya no tengo por qué preocuparme.
Por eso hice este video, porque tal vez hay muchas personas que han perdido esos seres que han amado, y que sepan que sí hay una vida después de la muerte, que es algo real. Por eso les doy mi testimonio. Y hay muchos más detalles, también muy sobrenaturales, que no quise contar en este testimonio, porque el video va a quedar muy largo y no quiero hacerlo demasiado largo. Pero sí recuerden que Dios los ama, y que en esos procesos difíciles que tenemos que pasar a veces, Dios está con nosotros. Simplemente búscalo en esa intimidad y Él te va a responder. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es una realidad, porque tenemos un Dios que no miente. Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que dio a su Hijo único para que tú y yo fuéramos salvos, para que fuéramos sanos, para que fuéramos libres de la maldición. Él pagó todo eso, lo pagó en la cruz. Y yo espero que mi testimonio te dé una oportunidad de buscar a Dios, de acercarte a Dios. Búscalo, acércate, porque Dios va a llenar cualquier vacío que tengas en tu corazón. Dios lo va a llenar con su amor y con su misericordia. Que Dios me los bendiga. Y si este video ha sido de edificación y de bendición, puedes compartirlo para que otra persona también reciba esa bendición. Que Dios me los bendiga. Inscríbanse a mi canal y seguiré poniendo testimonios, y habrá muchas cosas sobrenaturales. Inscríbanse a mi canal y que Dios me los bendiga mucho. Este es mi hijo Ángel. Este es mi hijo Ángel. Así estaba él cuando falleció. Que Dios me los bendiga.